disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a tratar el caso Paola Ugaz, quien todavía no aparece en pantalla porque tenía un percance personal, pero lo va a hacer en los próximos minutos. Nos acompaña su abogado y también abogado mío, Carlos Rivera. Claramente no tengo que hacer un disclaimer acá. Yo soy juez y parte en esta historia. Pero claro, lo que está ocurriendo con Paola Ugaz es una cosa que ya escapa a cualquier, no sé. ¿Cómo describes tú lo que está pasando con Pao, Carlos? Persecución. Eso es persecución, ¿no? Pero es una persecución implacable, Sí, sistemática sistemática. y que ya viene durando desde mediados del año 2018 Sí, hasta la fecha, sí. sin parar. Pero no hay otra forma de calificarlo, Pedro, digamos, porque no se trata de acá de que ciertas personas están particularmente ofendidas por lo que Paola puede haber publicado y por la libre han decidido iniciarle alguna acción judicial, que podría ser el caso de cualquier otro periodista, ¿no? Pero lo que estamos viendo, sobre todo en el caso de Paola Ugaz, es de que hay un plan para perseguirla, para judicializarla, para empapelarla y obviamente para reventarle la vida, para llamarlo en términos más coloquiales, a través de la... Para joderla, para joderle la vida. la vida, Claramente ese a es través de el la propósito, el iniciación objetivo, de la misión. acciones legales que han tenido como principal aliado, y eso lo venimos diciendo desde la primera acción que fue la querella del cura Eguren, han tenido como principal aliado a las instancias del sistema de justicia. Así de simple. Ahí está Hay que entrando alarmarnos. justo, Sí, hay está que entrando alarmar. Pau. Ahí está justamente Paola, ¿no? Está entrando ahorita, sí. Ahora, esta última, hola Pau, hemos empezado Hola, súper bien. Paola, buenas hola, tardes. hola. Hola, qué buen bronce. Esta última demanda, que es por enriquecimiento ilícito, es la número La número 7. 7. Sí. Sí, es una suerte de... ¿En cuánto tiempo, Carlos? Desde el 18 hasta hace 10 días que se ha enterado Paola de que tiene esta séptima investigación, ¿no? Estamos hablando de que un periodo más o menos de 5 años, ¿no? Se ha iniciado una séptima acción legal, ¿no? Que básicamente apunta a lo mismo, ¿no es cierto? A destruir la imagen de Paola Ugaz, a someterla legalmente, ¿no? Y vuelvo a decirlo, para lo cual la alianza que terminan tejiendo de facto con el sistema de justicia y principalmente con el Ministerio Público es lo que les termina dando esa ventaja, digamos, más allá de que sintamos que Paola tiene la razón y que jamás ha cometido un hecho delictivo, menos vinculado a crímenes que se suelen cometer a través de organizaciones criminales. Sabemos que Paola no es una persona que se haya enriquecido por ser funcionaria pública, pero, digamos, ¿cómo te manejas cuando esas circunstancias ya no solamente son el dicho de algunas personas que están en las antípodas del pensamiento de Paola o el tuyo, sino que ya son documentos que no solamente te sugieren, sino que te dicen, oye, que estás sometido al curso de una investigación de carácter penal y por lo tanto tienes que defenderte. Y esa defensa no va a significar que puedas librarte de esa investigación en 2 días o 2 semanas, sino que va a ser un proceso más o menos largo, tedioso, complejo, en el que la principal ventaja que sacan quienes se denunciaron es decir, ahí está, Paola Ugaz está denunciada por lavado de activos, por Ya, corrupción, pero por esta enriquecimiento última, ilícito. Y esta por última, experiencia, ¿cuánto debería durar? mira, a ver, no me animo a darte un plazo, Pedro, ¿ah? Pero sí trato un poco de describir frente a qué tipo de acción legal estamos. Hay que recordar que en enero del 2021,
la fiscalía del fiscal Pérez Gómez le abrió una investigación a Paolo Ugas por un supuesto delito de lavado de activos. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de 3 publicaciones que hizo el Diario Expreso en septiembre del 2020, en la que denunciaba que Paolo Ugas era como que la cabeza visible de una red de lavadores, ¿no es cierto?, de activos. Sí, no, de pero dinero. lo más relevante, Carlos, era que claramente se trataban de chats fabricados, Exactamente, inventados, ¿no es cierto? exactamente. Hechos Sí, con dolo, a eso iba, pero a hechos eso iba con dolo. justamente, ¿no? A eso iba. Es decir, Expreso lo que publica es una noticia falsa que tiene como base un hecho, desde mi punto de vista, delictivo, que es haber inventado una prueba que no existe. Y esa prueba serían justamente los famosos chats de Paolo Ugas, ¿no? Que no decían, que no tenían un origen de tiempo, no tenían ni siquiera, como se suele hacer en el periodismo ahora, ¿no es cierto? Cuando hay chats que se suelen publicar, lo que se suele publicar es el pantallazo del teléfono, ¿no es cierto? Porque los chats en WhatsApp se escriben en el teléfono principalmente. Claro. Aquí la publicación de Expreso Eran era en formato Word. en formato Word. ¿Quién O sea, escribe chats no hay ni en siquiera un Word? screenshot, un pantallazo de nada. Ni Exactamente. siquiera han simulado el A pantallazo. pesar de esa inconsistencia y de esa evidente falsedad, la Fiscalía del fiscal Pérez Gómez abrió una investigación por lavado de activos. Una investigación que, con el pasar del tiempo, no es que haya encontrado un rumbo, simplemente lo que ha encontrado es nada, pero aún así es una investigación. Y esa que de día hoy lavado de persiste. activos, ¿quién es el que la gatilla? ¿Quién es el que la presenta? Obviamente es este señor Luciano Reboredo, ¿no? Ya. Un aspirante a ideólogo, pero en los hechos es simplemente un amanuense de esos sectores religiosos, ¿no? Fanáticos. Es el que ha hecho la denuncia contra Paola. Me por me gustó cuando lo definiste como el encomendero del sodalicio. Sí, no, de hecho, él es esa la labor que ha venido cumpliendo, ¿no? Mm. Ahora, ciertamente una labor que ha tenido una relativa eficacia porque convenció a Pérez Gómez, ¿no? Un fiscal tan disciplinado en el análisis de las evidencias, pero lo convenció para abrir una investigación y está abierta una investigación. Ha presentado una segunda denuncia sobre los mismos hechos. Sobre la base de los mismos hechos, él presenta una segunda denuncia y dice, no, esto ya no es lavado, sino es delito de corrupción. Y hay la posibilidad de que Paolo Ugas sea investigada también por un delito de corrupción sobre los hechos que ya son materia de una investigación de carácter penal. Y ahí viene este asunto del enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Cuando Paola es notificada por la disposición de la Fiscalía Anticorrupción, nos percatamos que se trata de los mismos hechos que son objeto de una investigación en una fiscalía de lavado de activos. Eso se puede, porque efectivamente yo he revisado la demanda y casi todos son los chats falsos de Expreso, pero casi todo. Por lo tanto, la base, como se suele decir, la base fáctica de la denuncia, más allá que merezca otro nombre, primero fue lavado de activos, luego corrupción y ahora enriquecimiento ilícito. Pero la jurisprudencia penal y constitucional, y yo diría la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, señalan que no importa que le cambies de nombre, el hecho es de que hay una prohibición de carácter constitucional para que te investiguen 1, 2 o 3 veces por los mismos hechos. O sea, eso legalmente no es posible. Cuando el Ministerio Público, cuando esta fiscal emite esta disposición que tienes en las manos, incurre en una afectación grave a los principios y garantías constitucionales del debido proceso. ¿Por qué razón? Porque está abriendo una segunda investigación sobre algo que otra fiscalía ya está investigando. ¿Te das cuenta? Y eso es, digamos, eso no es posible, ¿no es cierto? Eso es ilegal y eso es inconstitucional. Pero está ocurriendo. Y siempre sobre la base de las denuncias. El Perú es alucinante, Carlos. Es alucinante. El sí, sistema claro, judicial peruano es realmente mucho más grave, Pedro. Sí. Mucho más grave porque en este caso los delitos de enriquecimiento ilícito por mandato legal son investigados por la Fiscalía de la Nación. Hace algunos años se emitió una resolución para que la Fiscalía de la Nación, que tiene 800.000 denuncias por enriquecimiento ilícito, derive la competencia a Fiscalías Anticorrupción. Pero originalmente esta tercera denuncia llega al despacho de Patricia Benavides,
¿no? Y es Patricia Benavides la que deriva el caso a una fiscalía anticorrupción. Y el día que llega esa denuncia por enriquecimiento ilícito a una fiscalía anticorrupción, ese día, ¿quién informa a Paolo Gas? ¿El Ministerio Público? No, es Philip Butters quien informa a Paolo Claro, Gas. claro. ¿Cierto? Y lo difunde. Por lo tanto, como en la propia Fiscalía Anticorrupción, donde está esta carpeta, donde dice, de acá no se ha filtrado nada, dice, saquen sus conclusiones de dónde se filtra. O sea, la propia Bien. gente de la Fiscalía Anticorrupción sabe que la filtración viene de la Fiscalía de la Nación. ¿Ok? A mí me ha pasado 2 veces en esta misma historia que venimos padeciendo con Pau, pero Pau mucho más. Yo me he enterado de intentos de demandas contra mí en Expreso y por Uri Ben Shmuel, que es otro de los, bueno, que es el que inventó los chats. Exacto. Es el Es autor el autor de la intelectual noticia falsa. de la noticia falsa, correcto. Así es. Sí, Pau, sí. ¿cómo te sientes con todo esto? Porque de verdad que es, o sea, a mí, cada vez que me entero de estas cosas, me lleno de rabia y me provoca pegarle a la pared, porque es una impotencia, o sea, es demasiado, esto ya es demasiado. Sí, bueno, son 5 años, ¿no? Son 5 años de persecución donde, por un lado, si no hay demandas de difamación en el Poder Judicial, ahora tengo estas estas investigaciones en la Fiscalía, amenazas de muerte, bueno, acoso en redes sociales, digamos, una intrusión a tu vida privada y que aparezcas en todo el ecosistema, porque el ecosistema es estable, ¿no? Está Philip Butters, está Mariela Balbi, está Luciano Reboredo. ¿Cómo me voy a olvidar de él? Uri Ben Shmuel, que está en La Razón, en Expreso, en Café Viena, y están allí siempre todo el Edgardo tiempo. Palomino Martínez, que ha jugado un rol clave, además como que uno de estos ocupa una función, Sí, ¿no? pero ojo, Edgardo Palomino Martínez y Luciano Reboredo, que han sido ex candidatos al Congreso del partido de Rafael López Aliaga, Edgardo Palomino Martínez, y me corto esta mano de acá, mi mano izquierda, él no ha escrito absolutamente nada. O sea, él ha sido como se dice, un testaferro de texto. O sea, Un hombre de paja. él no ha firmado Exacto. absolutamente nada. Él es el prestanombres de Uri Ben Shmuel, porque el que ha ideado todo, el gran ideólogo, que no sabemos dónde está, es la persona que ha hecho todo, digamos. Él escribió en Café Viena, y por eso Café Viena es tan clave para esta historia, como 15 notas sobre ti, ¿no es Sí. cierto? Y luego hizo 15 notas sobre mí, y sobre esa masa, esa harina tóxica, cochina, movieron esta información a La Razón. Y allí yo he aparecido en 3 portadas en La Razón, justo en la época que estaban postulando al Congreso Luciano Reboredo y Edgardo Palomino Martínez, cuando López Aliaga manejaba Solidaridad Nacional. Uh-huh. Esa información se maceró en La Razón, hicieron esta persecución tonta en Mala, buscando que nosotros como compradores de tierras, y recién, bien maceradita, Traficantes de tierra, te dicen. traficantes de tierras, allí aparece el que me avisa, el que me datea de lo que viene en Expreso, digamos, el que me cuenta lo que viene, es el ex nuncio apostólico Nicola Girasoli en diciembre del 2019. Él se reúne conmigo, me pide una reunión y me dice, hijita, se viene algo muy feo contra ti, ten mucho cuidado, cuídate, necesitamos que te cuides. Bueno, también mandó mensajes, saludos a Pedro, porque fue en diciembre de Navidad, y necesitamos que ustedes tengan algún tipo de encuentro o protección de la iglesia por lo que están haciendo. Llegó la pandemia, no hubo mucho tiempo tampoco, ¿no? Uh-huh. Tampoco ellos son lentos, ¿no? Llegó la pandemia y justo meses después de este anuncio del nuncio Nicolás Girasoli, viene estas 2 portadas en Expreso, donde lo primero que sale es Paolo Ugaz al descubierto, una nota que está muy mal escrita, en la cual habían llamado a Carlos y a mí, los dos habíamos respondido riéndonos, pero Carlos me dijo, Paola, pero acá no hay el cuándo, ¿no? Era, digamos, es lavadora de activos, he hecho una red de lavado, les ha robado la plata a la pobre gente, que le ha robado la plata de Susana Villarán. Era un viaje de noviembre del 2014 en Panamá que no conozco, con una red de personas que no conozco. El aeropuerto sí lo conoces, la ciudad no.
No, pero donde está la plata no es en el aeropuerto, ¿no? Está en los bancos. Sí, claro. ¿Ya? Y supuestamente yo me iba con la exalcaldesa Susana Villarán, ella me daba 4 bolsas de dinero, yo tomaba esa noche un bus a El Salvador, le dejo una bolsa de ese dinero a Gustavo Gorriti y luego regreso a Lima con las bolsas de dinero y las guardo desde el año 2014 y lo gasto entre fines de febrero y comienzos de marzo del 2020, cuando empieza la pandemia y yo no estaba en el país para hacer todos estos trasiegos de mover $600.000 entre mi red de lavadores de activos. Todo lo que estoy contando es falso, pero todo eso sirve para que Luciano Reboredo, director de La Abeja, para que Philip Butters mueva toda esta historia, hace un WhatsApp para explicar Expreso porque nadie entendía lo que decía Expreso, tuvo que hacer un WhatsApp entre sus amigos para explicar lo que estoy contando y hacen un programa especial con Uri Ben-Shmuelsi en ese momento en Willax y de allí 2 días después aparecen los chats de Pablo Gas hechos en Microsoft Word, ¿no es cierto? Y allí ya es una locura completa porque como son hijos de Cantinflas, pusieron fechas volteadas. Yo no hablo así en los chats, ¿ya? Ustedes que no hablo No, así. no, no, a mí me queda claro. No, pero además las fechas, era vente mañana, y, amiguita, vente para acá, Sí, no sí, sé sí, qué, sí, no sé sí. qué, no sé qué, y yo te voy a dar la plata. Yo no estaba en el país y tengo los movimientos migratorios que registran eso. Y luego sobre eso, Luciano Reboredo presenta más de una denuncia, eso hemos descubierto, a la fiscalía, más de una, ¿no? Porque han abierto, ese mismo documento está en varios lados, abre el equipo especial, José Domingo Pérez, esta denuncia contra mí en enero del 2021 y digamos, el 13 de abril recibo la denuncia que hace la fiscal de la Nación, previo aviso obviamente en el programa de Philip Butters, donde se esmera en decir que soy, no, con lo que siempre dicen, ¿no? Que soy tonta, que soy fea, no, todo lo que dicen a las periodistas mujeres, ¿no? Porque a los periodistas hombres no le dicen eso, pero se esmera en decir eso. Él ya ha dicho muchas veces que ni mis órganos valen 10.000 soles, ¿no? Mm. Hablando del el sueldo que recibí cuando era jefa de social media en la Municipalidad de Lima durante un año, y ese personaje tiene la primicia de la denuncia contra nosotros. Y ahorita sí siento que debería la prensa peruana asustarse y unirse un poco y hacer como un puño en este tema, porque es lo que viene contra todos, contra toda la prensa, porque esto es contra toda la prensa. Yo soy un cuy que están probando para ver cómo es lo que sigue. O sea, No, pero ya no es lo como peor, México. Pau, es que les está funcionando, ¿no? Porque, a ver, esta estrategia, esta maquinaria de acoso y derribo contra Paolo Gas, por más absurdos, estúpidos e idiotas que son los argumentos, ¿no? Porque Pao trafica uranio y plutonio con la Vargas Llosa, trafica terrenos en Mala, lava dinero, pitufea plata de la Villarán, hace todos estos viajes, este, o sea, es una, realmente, si uno creyese las barbaridades que dice esta gente, entonces, oye, Joaquín Ramírez es un niño de teta, pues al costado de Paolo Ugaz, ¿no? Sí. Es Ma Baker, o sea, o algo así. Eh, pero al final ha funcionado. Al final les ha funcionado a estos malditos esta cosa que termina llevándote al sistema judicial peruano, que ya en sí es una buena mierda y me van a perdonar por el francés, ¿no es cierto? Pero es lo que es, ¿no? Donde te puedes quedar atrapado en el tiempo años, años, ¿no? Con denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y no sé qué tanta estupidez más, donde no hay nada, pero no hay absolutamente nada, salvo unos chats fabricados, hechos con dolo por el diario Expreso, y ahora una cosa que descubrió Carlos cuando
Pao demanda por difamación expreso, y es que le dicen que ese reportaje de investigación sin firma era de Uri Ben Shmuel, quien escribía, además de Café Viena, también en La Razón y en La Abeja, el portal de Reboreo, y en uno de estos decía, pero han visto la denuncia de Expreso, ¿no? Y lo usaba como reporte fiel, o sea, citándose a sí mismo, era, ya sabes que es una cosa de locos. Entonces, pero la pregunta acá de fondo es, ¿cómo mi chica, el sistema judicial o estos fiscales admiten este tipo de demandas que no tienen ni pies ni cabeza, Carlos? O sea, Mira, o son brutos o están aceitados. Pregunto. ¿O hay una tercera vía? Me parece que es un nivel de complacencia y condescendencia más política que como efecto de algún acto de corrupción. Esa es la impresión que tengo, ¿no? Finalmente, creo, y lo hemos conversado más de una vez, ustedes han chocado con poderes fácticos, como se suele decir, ¿no es cierto?, que han activado mecanismos de persecución tanto política como legal, ¿no es cierto? Estamos comentando las consecuencias de esa persecución legal. Y por eso es que hay un sinnúmero de circunstancias en las que damos cuenta y hemos analizado que efectivamente lo que encontramos es un nivel de condescendencia, ¿no? De pase usted, señor, sobre este tipo de acciones, ¿no? Recordarás, Pedro, cuando el abogado del Cure Gurin en Piura comenzó sus alegatos finales señalando de que en Piura somos católicos. Yo te dije, Pedro, perdimos acá, ¿no es cierto? O sea, hay una... No, hay tú una me dijiste, oye, parece que estamos en la Santa Inquisición. Exacto, sí, bueno, además había un crucifijo gigantesco delante de la jueza, ¿no es cierto? Ese No, no, asunto, eso era como para filmarlo. Realmente sí, era para filmarlo, al pata este. esas Qué circunstancias yo creo surreal. que son las que están logrando mantener en el tiempo. Y cuando hablamos de que hay una persecución y cuando Pablo dice, oye, hay una división de trabajo, efectivamente lo que está ocurriendo ocurrió contigo inicialmente, luego con Paola y persiste con Paola, me parece que es el resultado de un plan de naturaleza abiertamente ilícito que se pone en ejecución a través de mecanismos y que se va un poco repitiendo porque ven que está dando resultados a los cuales le pretenden sacar el máximo provecho. Cuando denuncian por una cosa tan disparatera, tan inconsistente, tan falsa, ¿no es cierto?, como los chats de Paolo Ugaz en la publicación del Diario Expreso, ¿no? Y la investigación se abre y persiste en el tiempo. Bueno, dicen, oye, acá hay que seguir apretando y explotando eso que es como que la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y efectivamente, ahora se encuentra con una autoridad como Patricia Benavides que simplemente, en vez de rechazar semejante disparate, dispone que se abra la investigación. Me Y la parece fiscal increíble que la propia fiscal de la Nación en este caso haya intervenido. Sí, sí, o sea, pudo decir, ¿sabes qué, señor? O sea, una Esto no raya sirve más para al nada. tigre en el caso de la Exactamente, fiscal que ya exactamente. parece pantera. Ya. Y también la otra fiscal, la que abre la investigación, a esta disposición que tú tienes en la mano, Marta pudo Salinas decir, Zavala. oye, Que no esto es no nada tiene mío. pies ni cabeza, porque además uno lee, ¿no es cierto?, esa imputación y de verdad es imposible deducir cuál es el delito que se ha cometido, más allá de que se diga que hay un enriquecimiento ilícito. ¿No? Y Que ahí mismo además, declara compleja la investigación. sí, sí, muy convenientemente declara compleja, dicen que Expreso tiene que informar quién escribió la nota, ¿no es cierto? Es decir, vamos en concreto a repetir lo que ya se ha hecho en la investigación del lavado de activos. Porque para comenzar, ni siquiera llaman a Paola, te llaman a ti, ¿no es cierto? Porque claro, quieren generar aparentes actos de investigación, ¿ok? Y llaman a todos los que han declarado Oye, además ahí me están citando a mí, ¿no? Que supuestamente no tengo vela en el entierro, pero con comparecencia de grado fuerza con la policía. Sí, O sea, digo, ¿qué? O sea, exactamente, lo mismo exactamente. le hicieron a Gustavo Gorriti en la investigación que me abrieron a mí, donde Así Gustavo es. Gorriti no tenía nada que ver en esa Sí, historia, hay una solamente extralimitación. había escrito la descripción del allanamiento que no le gustó nadita al fiscal y quisieron Había. atarantarlo. Sí, sí, A sí, sí, Gorriti, sí. como si se pudiera Hay una eso. extralimitación, Pedro.
una extralimitación grave y de manera constante que hace el Ministerio Público. Pero en estos Es casos un abuso de poder doblemente grave permanente, Carlos. porque no están investigando un hecho delictivo, están persiguiendo a una persona. Pero, claro. ¿Cierto? Están persiguiendo a una persona. Y están instrumentalizando el sistema judicial para acogotar, tratar de abatir, extenuar, en este caso, a Paolo Ugás. Exactamente. Uno lee la resolución que tienes en las manos y claro, uno dice, oye, comienza a hablar de las formalidades, el rol del Ministerio Público, el principio de legalidad, el debido proceso, y tú dices, oye, ¿y esto qué tiene que ver con este disparate de hecho que se está investigando? Porque ni siquiera se logra determinar cuál es el enriquecimiento ilícito. Que tú pongas a tus hijos en un colegio privado, ¿ese es enriquecerse ilícitamente? Que tú compres un predio es enriquecerse ilícitamente, más aún si es que el funcionario público ha cumplido funciones hace más de una década. Digamos, oye, creo que no hay que ser un fiscal especialista en el tema para darse cuenta que eso no tiene sustento, pero aún así, como tú has mencionado, le abro la investigación, digo que es investigación compleja y por lo tanto durará por lo menos 8 meses, comienzo en apariencia a llamar testigos que ya el otro fiscal los ha llamado y ninguno de ellos dice que conoce a Paolo Ugás y por lo tanto sigo empapelando a la señora Ugás. Sí, eso es lo abiertamente inconstitucional. Quiero hacer una pregunta para Pao, pero antes vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos con Paolo Ugás y Carlos Rivera. Ok. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos con el programa. Nos acompañan Paolo Ugás, amiga, colega, coautora de Mitad Monjes, Mitad Soldados, Carlos Rivera, abogado de Paolo Ugás y también mi abogado. Pero más abogado de Pao porque un Pao tiene 4 casos abiertos, ¿no? Sí. Pao, cuando esta gente dice, yo demando a Paolo Ugás por esto acá, porque esto es... Pero no, nada tiene que ver con el sodalicio, ¿no? Que esa es la típica respuesta. Pero, y además yo no conozco a fulano y no conozco a mengano y esto no tiene nada que ver con el sodalicio. ¿Qué viene a tu cabeza? Viene un nombre que comienza con J. No, me queda claro que Jaime Bertel Gómez es un sacerdote del sodalicio, es el que maneja la organización Sodalite porque maneja el dinero. No solo, obviamente, no está contento con la investigación que reveló todo lo que estamos hablando, sino que no perdona que se hayan metido con el tema del dinero, que una periodista mujer esté investigando el tema y que igual vamos a seguir publicando, porque todo esto, digamos, desgraciadamente, ellos creen que uno, digamos, nos quita tiempo, obviamente, quita tiempo, quita ganas, quita todo, es molestísimo, ¿no? Pero es más y mejor periodismo la única respuesta, y además es estar ahí más y más colas en la fiscalía. La semana pasada, para tener todas las denuncias en esta fiscalía de corrupción de funcionarios, he hecho colas, he preguntado a un montón de gente, porque han habido momentos en los cuales... Ahí tienes que contar el contexto. Tú te enteras de esto por Willax. O sea, Philip Butters conocía más del caso que Carlos Rivera y que tú. No tenían la menor idea de que esto existía. Y es ahí cuando dices, oye, ¿cómo haces para enterarte de si había una investigación en curso o no? Y ahí es cuando te vas tú a esta fiscalía para ver si había
algo sobre ti. Me fui así a los 3 locales, al principal en Lavancay, a Tarmac con Washington y a este local de Lampa. Qué locura. Y allí empecé a preguntar, ¿no? Y entonces empezaron a hablar entre las fiscalías, el piso 5, el piso 4 y el piso 3. Dicen, no, yo la tengo a ella porque estoy en un caso en la fiscalía, no investigada, sino de testigo, que es cohecho genérico y cohecho particular, que allí están investigando en esta fiscalía cómo llegué a la Municipalidad de Lima, que eso Ya. salió en una de las notas de Expreso. Y las otras dos, es la nueva, esta de 142-2023, que es la que salió primero con Philip Battles, que tenía, digamos, la primicia de mi caso. Y yo hablé con el señor, con el asistente, que también habló Carlos, y todos, él nos dijo en todo momento que la investigación se iba a abrir de todas maneras porque venía de la fiscal de la Nación y porque ellos habían mandado la receta y los ingredientes y que la fiscal iba a ponerlo en el horno y que eso salía de todas maneras, que deje mis datos. Y efectivamente, todo lo que él me dijo se dio. Llegué, me dieron la denuncia y allí me dicen que, bueno, por el enriquecimiento ilícito, pero citando los mismos hechos de Expreso del año 2020. Y además lo que me impresiona de la Fiscalía, que, digamos, según su digamos, lo que dice, lo que la crea, ¿no es cierto?, se debe a la legalidad, los derechos ciudadanos, los intereses públicos y la recta administración de justicia, ¿no es cierto? Pero además debería ser una entidad que debería procesar y no tiene ningún mecanismo para filtrar la veracidad de las denuncias que recibe, ¿no? Ninguno, pero ninguno, ni siquiera tienen claro cuando ellos ponen los delitos o explican las cosas que acaban de hacer a copy-paste a lo que dice La Razón y copy-paste a lo que ha dicho Expreso. Y esto no solo es la nueva denuncia, sino que la denuncia que me llevan en el área, la Fiscalía de José Domingo Pérez, el fiscal Villanueva, hasta el momento, 26 meses después, sigue repitiendo el copy-paste digamos, de lo que me denunció, sin haber hecho ninguna verificación. Como por ejemplo, repiten como loritos lo del tema del serenazgo, que soy la capitana de serenazgo. ¿Y qué pasaba? Yo era parte del área de comunicaciones de la Municipalidad de Lima, donde han habido 180 personas. Pero claro, solo estoy yo ahí, ¿no?, procesada. Y allí, una vez por un error material del Excel, se movió y aparecía en serenazgo. Pero yo soy de comunicaciones, ¿no es cierto? Y se movió y por eso yo estoy en serenazgo y por eso repiten que he sido parte de serenazgo, ¿no? Pero así hay más de 1000 mentiras. El movimiento migratorio lo tienen. Las personas que trabajaron conmigo en el área de social media, que ahora trabajan en el comercio, que estudian fuera, que son gente muy bacán. Y lo más irónico en este momento es que mucha de la gente que trabajó en comunicaciones, que no trabajó conmigo directamente, pero en comunicaciones, forman parte del equipo de comunicaciones de la Fiscalía de la Nación. Entonces, saben perfectamente, porque si podrían preguntarles si yo trabajé o no como jefa de social media en la Municipalidad de Lima. O en el serenazgo. O sea, bueno, pero, o sea, digo, no hay ningún mecanismo de verificación en la Fiscalía. Tanto nos exigen a los periodistas fact-checking, verifiquen el dato. Acá nada. Y en 26 meses la Fiscalía de José Domingo Pérez no ha hecho absolutamente nada para verificar que todo lo que tienen es mentira. A él le sacaron unos chats hechos en una máquina, un software mejor, y él se quejó muchísimo. Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Y en mi caso... Exactamente igual, pasó exactamente igual, y ahí sí, José Domingo Pérez, no voy a comentar más porque tú al principio lo amabas, Pau, pero... No, es que no es un tema de amar o no amar, yo sí lo admiraba como fiscal, y de Ya verdad pues, que eso no ha pero cambiado. cuando se pone así hiper susceptible porque le fabrican chats y te fabrican los chats a ti, o sea, ahí sí, con él, un escándalo, y contigo, adentro. Investigación. Así ha sido. Sí. Ya pues, entonces no me engañes, José Domingo Pérez es un gran fiscal. Él fue víctima de la misma operación, ¿no es cierto? Y claro, en el caso suyo no prosperó porque, digamos, es el fiscal, pero en el caso de Paola, él le abrió la investigación. No sé si por una teoría de compensación, de que hoy investigo a todos por igual, ¿no es cierto? Y haya o no haya evidencia, pero, digamos, el dato es que no puedes manejar el Ministerio Público bajo un criterio político, ¿no?
Ahora, una de las cosas que ha ocurrido, o sea, yo tratando de ver las cosas en retrospectiva, esto arranca formalmente como una venganza del sodalicio contra Paolo Ugaz y contra mí. Cuando el arzobispo sodalite de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, nos querella por difamación por decir que como alguien que forma parte de la generación fundacional del Sodalicium, que es uno de los sodalites más emblemáticos de la organización, que tiene 20.000 cochinadas, se va a Trujillo a darle el, ¿cómo se llama? El discurso de bienvenida al Papa, ¿no? Que era más o menos lo que había ocurrido también en Chile 2 días antes, con el obispo Juan Barros, que era del entorno del pederasta Fernando Caradín. Tanto Pau como yo comentamos lo mismo que comentaron en su momento Rafa León, Jorge Bruce, Luis Dabeluís, Mijael Garrido Leca, entre otros tantos, Sigrid Bazán. Y se me olvidan 2 o 3 columnistas que escribieron exactamente lo mismo en ese momento. Y la venganza vino con todo formalmente por parte de José Antonio Eguren, acompañado de, en ese momento, su instrumento mediático, Así Prensa, dirigida por el sodalite Alejandro Bermúdez, que era en ese momento director de esta cosa católica, este órgano de difusión católico, y es uno de los discípulos más aplicados, todo hay que decirlo, de Luis Fernando Figari, ¿no? Un psicomatón por naturaleza. Pero claro, cuando pasa lo que pasa, ¿no es cierto?, que la Iglesia Católica, en un hecho inédito y hasta histórico, fija posición a favor nuestro, y Eguren se ve forzado a tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces se desiste y el Sodalicium formalmente desaparece de escena, pero entra a tallar inmediatamente un elenco estable conformado por Luciano Reboredo, Edgardo Palomino Martínez, Uriben Esmuel, Philip Butters, Milagros Leiva, que entra y sale, Ricardo Sánchez Serra, ¿no? El ex asesor de Juan Luis Cipriani y ex corresponsal de la secta Moon, y Fernando Felan, que ya era así lo más, o sea, ese chico que consume, por Dios, o sea, porque él es el de la cosa del uranio y plutonio y 20.000 disparates más. Pero claro, fueron armando, como dijo Pau, de aquí y de allá, se citaban entre sí y comenzaron a armar una historia. Y Pau y yo no le respondimos. Uno, que yo no consumo esos medios, yo me enteraba de algunas cosas por Pau, y nuestros amigos, nuestro entorno decían, ¿cómo le vas a responder a ese tipo? O sea, vas a perder tu tiempo. Quien le responde a don nadie es don ninguno y cosas por el estilo, y yo creo que en ese momento tenían razón. Pero, oye, les dejamos la cancha libre. ¿Ya? Yo cuando ya vi que la cosa venía en serio, tuve que contratar a una persona para que me hiciera un seguimiento y dije, wow, en Twitter, en La Razón, Expreso, Willax, La Abeja, eran litros de tinta y lodo con ventilador, pero de una manera que dices, ¿qué es esto? ¿No? Y claro, o sea, o hay gente que está obsesionadamente con nosotros de una manera enfermiza y requieren tratamiento psiquiátrico y medicación inmediata, ¿no? O algo los mueve. A ver, hipótesis, teorías. Bueno, O como dice José María, claramente es una conspiración del sodalicio, obvio, ¿no? Para mí también. Pero hay gente que dice, no, te están investigando por esto. Habla de la plata de Odebrecht. Me meten en tema de Chinchero, Vizcar. O sea, ¿qué le pasa a esta gente? mira, yo me quedo con esa teoría de Rosa María, ¿no? Me parece que todos los indicios
que fueron apareciendo desde muy temprano de este proceso de persecución apuntan en esa dirección. Además, lo hemos dicho, lo hemos señalado y hemos expuesto eso en las investigaciones. Es decir, el punto de partida fue la publicación del libro Mitad Monkeys y Mitad Soldados. Y a partir de ahí se desata un proceso de persecución que no ha parado en el caso de Pablo Ugaz, ¿no? No, además se ha incrementado. Se ha incrementado. O sea, a mí me allanan en la casa porque yo anuncio que estoy escribiendo un libro, ¿no? Que no tiene nada que ver con el de Pao. Pero Pao anuncia el tema de la plata. Sí. Oye, y acá tengo el documento que presentó el estudio de... No lo circules, ¿ah? José Ugaz. ¿Ah? No lo circule porque... Ya lo comenté en la mula, Ya, eso está bien. Que está hecho, o sea, que gracias a este último documento que se le ha alcanzado a la fiscalía, donde está el fiscal Eduardo Castañeda Garay, se ha derivado el caso Sodalicio, que ya la prensa concentrada se olvidó hace rato, ¿no es cierto? Lo han pasado a una fiscalía de lavado de activos. ¿Por qué? Porque está hecho en base a una investigación sobre el movimiento financiero de esta gente. ¿Quién hizo esta investigación? Paolo Ugaz. Y es impresionante la relación de las empresas sodalites o vinculadas al sodalicio, ¿no es cierto? Y están en todos los rubros, ¿sí? O sea, yo cuando vi esta cosa dije, ¡wow! ¡Qué fuerte! Porque Pau a veces no suelta prenda, pues no te dicen en qué anda, pero cuando vi esto, dije, con razón, o sea, ya, o sea, claro, tiene no que pararla, pero ya. Después te volantea todo. O sea, Bueno, eso es pero verdad, eso me es parece verdad. que tú, Yo no soy de fiar. digamos, a la hipótesis le has agregado evidencia. Me parece que esa es la razón. Esto es brutal, Carlos, es brutal. Y claro, sí. me parece más alucinante todavía que la prensa concentrada no se enfoque en esto, ¿no es cierto? José Ugaz puede dar toda la información sobre... Además, yo lo he comentado en algunos programas, sí, pero esta información detallada, precisa de las offshores, están metidos en minas, agroindustria, tienen hasta agencia de viaje y turismo, o sea, es un emporio. Estos no deberían llamarse sodalites, deberían llamarse los millonarios de Cristo, ¿no? Como les decían a los legionarios o algo así. Porque qué bestia. Y esto es apenas, me imagino, una partecita de la investigación de Paolo Ugaz. Entonces, no, ahí está la justificación, Pedro, ¿no? Porque en realidad la secuencia de los acontecimientos desde la querella que se inicia a finales del año 2018 hasta esa última de la que se ha tenido conocimiento hace unos 10 días atrás, en realidad simplemente, claro, aparecen diversos actores, o más que actores, diversas instancias del sistema de justicia, pero en realidad siempre proviene del mismo lugar, ¿no es cierto? Y siempre está el señor... Siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Como hemos quedado como el encomendero del sodalicio, y teniendo una particular llegada en el sistema de justicia, ¿no? Ahora, se está diseñando un plan de respuesta legal frente a este tipo de actos, porque claro, de nada vale estar comentando si es que no se toma decisiones y no se plantea las acciones legales que correspondan, sobre todo cuando son abiertamente ilegales como esta última investigación, ¿no? Y eso ya seguramente en los siguientes días lo estaremos presentando y comentando, porque claro, me parece que también es cierto, hay que tener un nivel de respuesta lo suficientemente claro y consistente, no solamente en el tema del discurso, de la acción pública, mediática, como creo que es lo que estamos haciendo ahora, sino también de la acción legal. Y eso habrá que ver si tiene algún tipo de consecuencia, Carlos, respecto pero de todo pinta mal y todo huele mal, como dijo proféticamente Mario Vargas Llosa en defensa de Pao y de este servidor. O sea, nos van a ganar, ¿no? O sea, de hecho, han venido avanzando de una manera consistente. Pero, oye, yo he querellado a 3 de estos sujetos: Luciano Reboredo, Uriben Esmuel y Edgardo Palomino Martínez, que es el que gatilló la demanda calumniosa que terminó allanando mi casa para llevarse esta computadora que por suerte está
empotrada a la pared y no se la pudieron llevar. Te consta a ti que te tuve que llamar a horas indecentes en la madrugada. 4:30 de la mañana. Sí, Sí. 2 veces, ¿ah? 2 veces. Sí, A mí también me llamaron. contesté a la Ah, bueno, segunda. a Paola la llamé antes, sí. No, O bueno, sea, pero pero nosotros logran ese tipo de tenemos, propósitos. Sí, ¿Ah? pero no, nosotros es que tenemos el creo yo proceso que hay con una Expreso, pieza ¿no? clave que es el sistema de justicia. Digamos, no está cumpliendo la misión, el deber que tiene de proteger los derechos de la gente. Se está terminando de coludir. Esa complacencia de la que hablamos es una complacencia demasiado eficaz para quienes están buscando este objetivo de persecución, de represión, ¿no? Contra Paolo Ugaz en Pero ese a lo momento. que iba, Carlos, te estoy diciendo que yo he querellado a estos 3 tipos, ya no me acuerdo, hace buen rato. A mí me querellan, ¿y en cuánto tiempo me condenaron, Carlos? En poco menos de 6 meses, ¿no? 5 meses. Sí, 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 sí. Nos 4 enteramos, meses, 4 meses si mal no y recuerdo, a finales de octubre del 18, fue una cosa y hacia sumaria. abril estaban apretando judicialmente, ¿no? Bueno, la que casi me tritura el hombro fue Pau cuando que estaba ahí conmigo escuchando la sentencia. Eso me dolió más que la sentencia cuando. ¿Qué tal manera de. Qué fuerza la de Pau. Caramba. Pero nada, o sea, yo sigo diciendo que todo esto huele mal, pinta mal, habla muy mal de la justicia peruana. Sí, pero tenemos la denuncia contra Expreso que está avanzando, ¿no? En ¿Está la Corte avanzando? Suprema. Sí, sí, bueno, al igual que tú, Paola querelló a Expreso. Es cierto que tuvimos decisiones desfavorables en la primera y en segunda instancia, y como fue una denuncia presentada antes de la adecuación al nuevo modelo procesal penal, es una denuncia que nos permite llegar en tercera instancia a la Corte Suprema de Justicia, que es donde está este proceso de querella presentado, ¿no? Por lo menos esa es una esperanza para que la Corte Suprema tome una decisión que revoque el sentido de la interpretación que han tomado anteriormente. Es decir, como que en realidad el director de Expreso no tiene ninguna responsabilidad, puede publicar lo que sea en términos ofensivos sin ningún tipo de evidencia, y aquí no pasó nada. Ese es un poco lo que se ha Pero, decidido. oye, es Y la pero además el director dijo, es Uri Ben Shmuel y nosotros no tenemos nada que ver. Y luego desapareció Uri Ben Shmuel. No hay Uri Ben Shmuel. No porque hay, él, no hay. si dice todo lo que dice Está no ha contra habido. mí, ¿dónde está? Y nadie No, dice nada. Y yo quiero recordar que, o sea, digamos, el próximo 3 de mayo es el Día de la Libertad de Expresión en el país, en el mundo. Y de verdad que sí sería importante que los medios, o sea, los periodistas, de verdad que tomen este caso importante, no por Paolo Ugaz, sino porque lo que viene. O sea, digamos, Pedro y yo ya estamos cansados de aparecer nuestro nombre en un resumen de algún organismo de prensa de que están persiguiendo la prensa. ¿De qué nos sirven los resúmenes si no hay un plantón que estén allí? Perdonen, pero esto es gravísimo. 5 años persiguiendo a una periodista mujer. A Pedro le han allanado su casa y como no son delitos Oye, de a ti te han difamación, amenazado de muerte. y no son delitos de difamación, sino lavado de activos y corrupción, dicen, uy, algo será, nadie se une, o sea, nadie, o sea, no puede ser. La otra semana va a ser el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y más se preocupan en organismos de fuera que acá. Y acá es donde nos están machacando los periodistas. Eso yo quería añadirlo, porque Elena Poniatowska, ¿no? Esta escritora famosísima, ganadora de un rehuevo de premios internacionales, el Alfaguara, el María Murz-Cabot, entre otros, se pronunció con una carta linda que le escribe a Pao. Se pronunció el Nobel de Literatura del 2003, Coetzee. El domingo último, Mario Vargas Llosa. Como dice Pau, todos los organismos prestigiosos que defienden la libertad de prensa en el mundo conocen nuestros casos, sobre todo el de Pau. Claro, eso también le ha valido una serie de reconocimientos súper merecidos a Pau, porque su resiliencia ha sido admirable, valiente y corajuda, pero, oye, ya pues, en algún momento, yo no sé qué, esto tiene que, o sea, alguien tiene que ponerle freno a esto. Yo no sé cómo. Sí, se tiene que poner. Es una tarea dura, Pedro, porque en realidad creo que las condiciones se están empeorando, digamos.
Antes no nos hubiésemos imaginado que este tipo de denuncias provengan del despacho de la Fiscalía de la Nación. Y ahora tenemos una, ¿no es cierto? Es decir, pareciera que han ganado una aliada con Patricia Benavides. Pareciera, ¿no? Por lo menos el dato de que ahí se presenta la denuncia y se termina no solamente filtrando, sino dándole trámite para que se inicie una segunda investigación penal sobre algo que ya está siendo investigado, a mí me parece que es gravísimo. A mí me parece que es gravísimo, que compromete a la propia fiscal de la Nación en un hecho abiertamente inconstitucional y abiertamente ilegal, ¿no? No, y además nada es casual, es justo después del encuentro con el Papa Francisco, como Exacto. diciendo, estamos acá, o sea, Exacto. y tenemos el pie acá, ¿no? ¿Cómo crees tú que va a acabar esto, Pau? Ni siquiera hemos empezado. Bueno, hay que seguir, no sé, o sea, digamos, después de esta, o sea, yo sí siento, el equipo de George Clooney y Jamal Clooney vinieron a hacerme una entrevista acá. ¿Jamal también? Ya, y ellos señalaron que me hicieron una entrevista muy larga y me hicieron varias preguntas y ahí me di cuenta que yo puedo ir presa, o sea, yo puedo ir presa, pueden hacer un impedimento de salir del país, que, o sea, ahorita con las nuevas normas y investigada por el caso Lavajato, que me corrige el doctor, yo puedo ir presa, puedo tener muchas restricciones en mi vida como periodista, ¿no es cierto? Pero nada basado en mi trabajo de periodista, sino porque he tocado teclas que no debía tocar, me he metido con una organización de hombres, el señor Jaime Bertel, obviamente no soy su mejor amiga, ¿no? Y eso se quiere castigar en este país, ¿no? Una mujer que investiga a una organización de hombres, hay que chancarla, hay que decirle bruta, fea, ¿no? Todo eso, meterse con su familia, y está pasando, Es que te estás metiendo con el bolsillo. Es alucinante que el tema de abusos sexuales a menores es menos importante en el rango de esta gente que la plata, ¿no? Sí. O sea, Sí, claro. es alucinante, pero es así. Bueno, me lo dijo un abogado que no voy a decir el nombre, pero me dijo, Paola, en este país, está bacán el libro que saca con Pedro, pero en este país más importante que los votos es la plata. Y me dijo, acá hay que investigar la plata. Y así empezó mi investigación al sodalicio en la parte financiera. Eso sí me has contado. Varias veces. Sí. Carlos, ¿cómo crees tú que va a acabar esta historia? Mira, esta historia tiene que terminar por partes, ¿no? No va a haber un fin de carácter definitivo, porque, digamos, para comenzar, son varias carpetas fiscales. Creo que la primera que hay que terminar es esta última. Y ya van 5 años. Sí, claro, sí, claro. Es que, ¿qué haces cuando se van produciendo de manera constante y reiterada nuevas investigaciones? Creo que hay que comenzar por lo último, que me parece que es lo más grosero, lo más ilegal, lo más inconstitucional. No es posible que la Fiscalía termine administrando o abriendo y desarrollando, sobre todo, una investigación que ya se está haciendo bajo otro título, ¿no es cierto?, en otro despacho fiscal. Eso no es posible. De persistir, creo que hay que tomar otro tipo de acciones legales contra los fiscales, contra el fiscal que ha abierto la investigación. Denuncia por decir, o sea, no existe una entidad, o sea, yo no sé si la Junta Nacional de Justicia o algo por el estilo, que sirva de instancia para decir, oigan, su sistema judicial se está utilizando, se está instrumentalizando y se está usando como chaveta en la garganta de los periodistas que se meten con los poderosos. O sea, ¿no pueden hacer algo? Sí, claro, ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Claro, acá hay que hacer como una suerte de doble intervención. Obviamente, hay que generar acciones y peticiones legales muy concretas en las propias investigaciones. A esta última investigación hay que decirle, señora fiscal, eso que usted está investigando, que usted comienza a investigar, ya lo está investigando el fiscal Pérez Gómez, ¿no es cierto? Los testigos que usted ha citado, ya lo citó Pérez Gómez. Esa historia de porquería, disculpando el término, que usted admite como base fáctica de una investigación penal, ya la tiene el señor Pérez Gómez investigando y por lo tanto usted no puede seguir avanzando. Usted tiene que cerrar esa investigación. Eso me parece que es lo primero. Lo segundo es atacar la propia investigación de Pérez Gómez, porque me parece que hemos cumplido el mes número
25, ¿no es cierto? No, ¿qué 25? 27 26. de investigación. Comenzó en enero del año 2021, estamos terminando el mes de abril del año 2023 y en realidad no hay ningún signo de que esa investigación sea cerrada. Al contrario, se ha pretendido incorporar al propio esposo de Paola, ¿no es cierto? En una investigación que desde nuestro punto de vista no tiene ningún norte, ¿no es cierto? En el delito de lavado tú tienes que acreditar cuál es el delito fuente. ¿Hubo un delito fuente, es decir, hubo un acto de corrupción o simplemente son dichos que se sostienen sobre una prueba evidentemente falsa? Ya, ese tipo de cosas, esa estrategia. Obviamente también habrá que generar una intervención, siempre es importante, de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la propia Comisión Interamericana, ¿no? Pero los hechos más concretos y de los cuales se busca tener un resultado más efectivo están acá, porque son los que toman decisiones de cierre o de continuación de las investigaciones. Estaba revisando en mi último librito, Sin Noticias de Dios, ¿no? Donde hay un acápite dedicado a Pablo Ugás, que son como 30 páginas, ¿no? Y eso que es un resumen apretado, ¿ah? Y no aparece, claro, esto último, porque ya pues el libro se publicó en diciembre del 2022, pero ahí trato de hacer un recuento, una línea del tiempo de los ataques a Pau, y es increíble que, o sea, Pau no solamente comercializaba uranio y plutonio con Mario Vargas Llosa y con su hija Morgana, lavaba activos, pitufeaba dinero de Susana Villarán, sino que encima, o que le hacía media training a Pedro Castillo según Milagros Leiva, sino que encima se dedicaba a la interceptación de comunicaciones telefónicas, ¿no? Según un anónimo que le llegó, ¿a quién? A Percy García Cabero, abogado de el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Uren. O sea, ¿qué es? Esa ya no la tenía, pero ya. No, ¿cómo que no? Si hasta incluso publicaron en La Abeja Otro chat. Sí, pero un chat también donde hablo, como, por favor, ¿puedes copiar alguna de las cosas que digo? Sale una foto de Facebook y ponen unas frases que yo tampoco hablo así. O sea, ojo, yo Sí, no sí, hablo claro. así. No, Y nada más. a Carlos menos. Y a Carlos no le hablo así jamás. Absurdo. Sí, No, recuerdo que eso fue un esa intento. parte del chuponeo, pues, no, o sea, de verdad que además hay más acusaciones, ¿no? Y todas son así surreales, lisérgicas, Es y que en claro, esta en los lógica mismos lo que medios, quieren es los que yo mismos sea títulos. gerente de social media. Soy jefe de social media. Quieren que sea gerenta. Yo soy como, tal cual como alcaldesa Susana Yerán. O sea, porque es la única manera que justifica tantos años de investigación. O sea, yo estoy fuera desde enero del 2014 de la Municipalidad de Lima. Estamos 2023. Y por Pero eso creo que que es un proceso de demolición de Pablo Ugás, ¿no? Sí, eso es. Eso De es. manera sostenida, y creo que hay que decirlo, no solamente es una obra del sodalicio, sino creo que también del Ministerio Público, ¿no es cierto? Que se está El prestando a Ministerio este Público, juego. sí, Que se claro, está prestando ha clarísimamente a este participado juego. activamente, o sea, Oye, nada de lo que Carlos, estamos hablando. te consta que en la denuncia contra mí, que es la única que yo tengo, Pau tiene 4, pero claro, en la que yo tengo, han allanado mi casa y en un momento quisieron declarar complejo la investigación, que tampoco tiene ni pies ni cabeza, y acuérdate que querían que yo saliera de mi casa con permiso judicial, ¿no? Sí, claro, sí, Una hubo una cosa, audiencia de restricción de derechos, por ¿no? posible En fuga, la y que, además que no tengo pasaporte actualizado por la incompetencia de Pedro Castillo, y 20.000 cosas más, o sea, y pretendían que no opinara sí, sobre el caso. O y sea, que te portes bien, y que me porte bien, que eso sí, significaba ya, cualquier cosa. O sea, eso fue ya la tapa del pedido, ¿no? ¿cuántas copas de whisky me puedo tomar? ¿No? Era Sí, fiscal sí, Avia, te fiscal portes bien. Reinaldo Avia. Sí, ¿No? O sea, era increíble. Ahora, fuera de este señalamiento serio a la institución judicial en el Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, que, como se están portando en el caso de Paola, realmente tú dices, oye, o son incompetentes, o son ignorantes, o son negligentes, o acá hay plata. ¿Ah? O acá objetivos está políticos, ¿no? pasando, acá hay plata que está fluyendo
porque no es normal, o sea, por un lado no es normal que un grupo de comunicadores, no voy a decir que son periodistas porque no lo son, ¿no? Son cacógrafos, si quieres, difamadores profesionales, se toman 5 años con una obsesión enfermiza contra Paolo Ugaz y contra mí, 5 años, o sea, sin parar, y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, sus basuras percolan y llegan al sistema judicial y ahí sí, cuando es Asumen contra nosotros, funciona, pero rapidísimo. Cuando inmediatamente. nosotros usamos el Poder Judicial para defendernos, la cosa nos va mal. Caballero a la otra esquina. Sí, no, y la otra cuestión es que acá está pasando piola la Conferencia Episcopal Peruana y la Iglesia Católica como institución, que está permitiendo que una organización que depende de un dicasterio vaticano haga lo que esté haciendo, pero de la manera como lo está haciendo, como una organización criminal, como una organización inescrupulosa, a la que lo único que le importa es el dinero, que ha revictimizado a todas las víctimas de la organización. Y sigue existiendo y no los disuelve, ¿no? Entonces, esa miradita de lado de la conferencia episcopal, que debería pronunciarse, creo. Pero no solo la conferencia, es el Estado peruano, Pedro. Estamos hablando de abusos sexuales, psicológicos y físicos en una organización. El Ministerio de Educación no ha hecho absolutamente nada. Por ejemplo. El Ministerio, o sea, digamos, en otros países, en Estados Unidos o en Irlanda, nunca más un profesor y un sacerdote va a estar a solas con un niño. Ahora van estas cosas con vidrios, etcétera. No hay, o sea, algún cambio. Este libro, Mitad Monjes, Mitad Soldados, ha No, debido más hacer. investigación, porque tú has listado la cantidad de instituciones educativas que Sí, tienen no, pero el una cosa abuso, es impresionante. el abuso a menores de edad. Y este caso, que es el caso gordo de esta historia, no ha cambiado nada. Todos los días abusan cada 16 minutos de un menor en el Perú. Y eso es responsabilidad del Estado. Y el Estado no ha hecho nada. El informe de Alberto Belaúnde en el Congreso no se ha informado, no se ha llevado a cabo, no se ha ido al Pleno. Es allí los cambios que deben haber. Que el gran tema de todo lo que estamos hablando es eso. Abuso a menores, que jamás se ha hecho nada, ningún cambio. En este país no se ha hecho nada. Entonces, yo creo que son varias cabezas que han debido hacer algo y no han hecho nada. Pero cuando yo me refiero a mi gremio yo esperaría un plantón, ¿me entiendes? Mínimo, un plantón, porque, oye, esto va a venir contra ustedes. Lo que viene es contra ustedes, ya no soy yo. O sea, ya aquí ya no soy yo, y desgraciadamente esto viene. Porque claro, porque lavado de activos, corrupción de funcionarios, algo habrá hecho Paolo Ugaz, ahora Pedro también, ya también tiene algo. Es contra eso, es lo que hay que hacer algo. Es 3 de mayo, algo se debería hacer. O sea, van a haber conferencias, van a haber un montón de cosas ese día. Ya pues, pero y eso no nos va a devolver ni la calma ni la tranquilidad, y vamos a seguir investigados, porque el 4 de mayo yo voy a seguir con 4 procesos en la fiscalía, basados en mentiras. O sea, eso no es justo. No, además, cosa más grave, Pau. O sea, tú has recibido una amenaza de muerte, haces la denuncia y la jueza esta que te recibió, o la persona que te recibe la denuncia, se zurró, archivó, No pasa nada. o sea, no pasó nada. Se inhibió, la fiscal se inhibió del Se caso. inhibió, y yo me ¿Qué acuerdo es la actitud que hacen en los casos de feminicidio? Va la esposa a denunciar al esposo y la fiscal se inhibe y a los pocos días aparece muerta. Digamos, así pasa aquí, ¿no? Es gravísimo, todo lo que vemos es grave, pero, Totalmente. o sea, en el gremio de prensa algo se tiene que hacer. Me acuerdo, Algo. me acuerdo un editorial de Gustavo Gorriti en IDL sobre el caso de la amenaza de muerte. Dijo, o sea, vamos a dejar que pase esto, o sea, porque lo consideró como una amenaza terrorista, porque la amenaza era, digamos, muy explícita. Evidente, ¿no? Sí. Y claro, según el elenco estable, Luciano Reboredo, Palomino Martínez, se mofaron de la amenaza y encima quisieron responsabilizar al doctor Carlos Rivera de ser el autor intelectual de la amenaza de muerte, ¿no? Esto salió en La Razón en un artículo de Palomino Martín. Bueno, de Uri Benchmuel.
Bueno, Esto que para acabo ti, de- para ti es Pinky, ¿no? No, perdón, Cerebro. Pinky Sí. es Palomino Martínez. Pero Bueno, me tengo que retirar sí, a otra reunión. ya, Ha sido bueno, un gusto, sinceramente. Ha sido un vamos, gusto. vamos cerrando esto. Carlos, yo quería agradecerte por tu tiempo. Pao, paciencia y buen humor. No se me ocurre decirte otra cosa, Y a pero pelear, simplemente, ¿no? A no, pelear. hay que seguir peleando. En el Por que estamos. supuesto, hay que Sin seguir duda alguna. peleando. Gracias Sí, nuevamente. no. Sí, sí, Ok. sí. Un fuerte Gracias por abrazo, tu Pedro. tiempo. Saludos, Paola. Suerte. Gracias. Chao, Carlos. Hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!